Sí, buenos días a todos. Entonces, hoy vamos a empezar la tercera clase de este submódulo. Em, como siempre, bueno, las cosas se van haciendo al paso cuando ya se va recorriendo el camino. Entonces, si ustedes vieron el syllabus, en realidad estaba propuesto hacer algo así como una clase, una práctica, una clase, una práctica, pero viendo cómo ha evolucionado la cuestión, me ha parecido bueno entonces hacer estas tres primeras clases, digamos así, entre comillas, de teoría. Y desde el próximo lunes, ahí sí vamos a hacer ya una parte práctica donde vamos a simular algunos circuitos, vamos a hacer algunas cosas más interactivas. El día de hoy vamos entonces a tratar adentrarnos un poquito más en el sistema de adquisición de datos y hablar sobre el primer elemento, la primera parte constitutiva de un sistema de adquisición de datos, que son los sensores o transductores, que vamos a ver cuál es la diferencia, que es muy sutil. Y nos vamos a centrar en dos tipos de sensores. El sensor de temperatura, justamente para introducir los conceptos básicos de lo que es un sensor y cuáles son las cosas prácticas a las cuales nos enfrentamos cuando tratamos con un sensor. Como les digo, este curso se trata de buscar la cosa más práctica posible, entonces no voy a entrar en matemáticas, en parte electrónica, física, sino que más tratamos de entender el principio fundamental para poder aplicarlo. Y después, lo que más vamos a hacer en esta clase es centrarnos en los sensores de luz, que por fuerza de cosas, porque son los sensores más utilizados en física alta de energías, para detectar radiación, para detectar cualquier tipo de radiación ionizante o de fotones de alta energía. Entonces, esta va a ser ese es el menú de hoy. Entonces, empecemos con lo fundamental. Un sistema de adquisición de datos, o un DAC, que se conoce por las siglas en inglés, es un instrumento, digamos así, formado por diferentes módulos que nos permite hacer dos cosas fundamentalmente: hacer pruebas de otros instrumentos, de otros elementos, y también hacer medidas. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer con el sistema de adquisición de datos? Es convertir una variable física en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica luego tratarla, procesarla para poder analizarla al final en un computador. Entonces, este diagrama de bloques, digamos, muy sencillo, nos da una idea de lo que conforma un sistema de adquisición de datos. La primera parte del sensor o el transductor, que como les digo, entonces ya vamos a ver, esta es la parte que es la interfaz, digamos así, entre el mundo físico. Entonces aquí pueden estar todas las variables, físicas, aquí puede estar la temperatura, qué sé yo, la presión, eh, velocidad, todas las variables físicas que podemos ver. Por ejemplo, aquí podría ser, como les decía, la llegada de un fotón de alta energía, cualquiera de esas cosas o radiación o cualquier cosa que llegue acá. Este transductor entonces logra convertir esta variable física en un impulso que puede ser de corriente, de voltaje. Entonces nos convierte ya en una señal que puede ser o corriente o voltaje. Entonces, de hecho, esto ya estamos en el reino de la electrónica. Entonces ya es una señal para nosotros, una señal AC, como hemos visto en las clases anteriores. Entonces ya podemos filtrarla, podemos amplificarla, podemos cambiarle de forma también si queremos, todo un montón de cosas que vamos a hacer. Después de esto, entonces ahí sí vamos al sistema de adquisición, que sería el punto en donde yo, entonces, adquiero la señal, proceso, si es necesario procesarla aún más,
ponerle etiquetas, por ejemplo, si de tiempo de llegada, etcétera, etcétera, y luego almacenarla. Y al final, entonces, toda esa información la puedo pasar a un computador para el análisis. Entonces, todo esto forma un sistema de adquisición de datos. Obviamente, en este esquema muy simple, faltan otras cosas que son también muy importantes, preponderantes para que tal vez no olvidar. Todo este sistema será, todo este sistema será alimentado en algún modo. Entonces, se debe haber por aquí una fuente de alto voltaje, dependiendo de los sistemas que tenemos. Y otra cosa importante es que estas flechitas tan simples, chéveres que están aquí, en realidad pueden ser un sistema muy complicado de cables o de fibra óptica o de optocopladores o con un montón de sistemas para transmitir las señales de un punto a otro, porque podría ser, por ejemplo, que estos tres bloques no están tan cerca como aquí en este gráfico, sino puede ser que uno esté, por ejemplo, hablando del acelerador, esto estará dentro cerca del pipe, por ejemplo, del tubo donde suceden las colisiones. Esto va a estar en la caverna, que está cerca, por lo tanto, el DAC estará fuera de la caverna y después la computadora está en los laboratorios de cada grupo de trabajo. Entonces, aquí puede haber un sistema de comunicación también bastante sofisticado y complicado. Entonces, hay que tomar en cuenta también que existirá también una otra variable acá, que es la comunicación de todos los sistemas. Bueno, por el momento nosotros vamos a considerar el sistema más simple en el que tenemos un traductor, un sistema de funcionamiento de señales, el DAC, digamos así, la adquisición de datos verdadera y el computador. Entonces, la primera barrera, como decía, la primera frontera es el sensor. Los sensores, como ya hemos dicho, entonces son aparatos o elementos que nos permiten convertir una cantidad física en alguna señal eléctrica o en algo que pueda ser convertido luego en una señal eléctrica. Por ejemplo, una vibración, luz, cualquier cosa que, se, que pueda ser luego convertido en una señal eléctrica. Entonces, un transductor, en realidad, eso es ahorita la diferencia es casi mínima. De un transductor sería entonces la parte que toma la señal del sensor y la convierte verdaderamente en una señal eléctrica. Pero ahora con el adelanto de la electrónica, casi que estas dos partes se han unido muchísimo. Entonces, de hablar de un transductor de un sensor ya prácticamente hablar de la misma cosa. Para deber de crónica, como se dice, existen también, entonces, además de los sensores, existen los actuadores. Voy a regresar un poquito a este slide de acá arriba. Perdón, hasta acá. Entonces, este esquema que vimos acá es un esquema desde el transductor hacia el computador. Yo estoy adquiriendo, digamos, datos del mundo externo y llegando al computador. Pero puede haber también la otra vía. Del computador, yo quisiera enviar información a un sistema para que éste pueda, por ejemplo, controlar algún proceso. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Supongamos, estoy midiendo la temperatura de una cámara térmica y con esta información yo quiero aquí poner un sistema para controlar la temperatura, para mantenerla a un cierto valor. ¿Ya? Entonces, acá voy a tener que utilizar otro tipo de aparatos que se llaman los actuadores. Los actuadores son básicamente motores, eh, pueden ser, qué sé yo, ventiladores, cualquier tipo de cosa que pueda controlar para entonces tener un proceso completo de adquisición y de control. Obviamente nosotros estamos en la parte solo de adquisición de datos porque es lo que nos interesa en este curso, entonces no vamos a hablar de eso, pero para que
lo sepan, existen los actuadores que entonces pueden alterar el estado del sistema y así lograr entonces una cadena de control. Aquí hay una tablita que nos dice, por ejemplo, eh, cuáles podrían ser los sensores y los actuadores para, para cantidades físicas que queremos medir. Entonces, para el nivel de luz, por ejemplo, podemos usar el fotodiodo, fototransistor, una celda solar, o para en nuestro caso, fotomultiplicadores, ¿no? Y en cambio, para nosotros controlar la luz en un sistema, podemos utilizar entonces lámparas LED y fibra óptica. Para la temperatura, en general, son termistores, termocuplas, otro tipo de sensores. Eh, para fuerza y presión se usan switch de presión, que son básicamente um, eh, cristales que por efecto piezoeléctrico pueden convertir la presión en impulso eléctrico, o al revés, con impulso eléctrico yo puedo generar presión en un posición, que puede ser por ejemplo un encoder, un potenciómetro, el dispositivo de efecto Hall, la velocidad, por ejemplo, con un tacómetro, el sonido con un micrófono, con un piezoeléctrico también. Entonces, todas esas cosas, cada variable física tiene, digamos, un sensor dedicado para esto. Obviamente, entonces abre un mundo muy grande porque uno podría especializarse en cada una de estas cosas. Entonces, como les decía, nosotros vamos a continuar nuestro viaje por los sensores, centrándonos aquí en los dos primeros, ¿no? Los sensores de luz y de temperatura. Los sensores, entonces, entonces, para recapitular, entonces, producen una señal de corriente de voltaje que es entonces, que va de acuerdo, que es proporcional o que está ligada a un cierto fenómeno físico. Y puede haber dos tipos de sensores. Pueden haber los sensores activos, o sea, sensores que requieren de una alimentación, que requieren de un voltaje para funcionar, como puede ser, por ejemplo, un fotomultiplicador, y sensores pasivos que pueden generar una señal sin necesidad de que yo les alimente. Por ejemplo, un piezoeléctrico no necesita alimentación porque solo por vibración genera impulsos eléctricos. Tal vez como todos los demás profesores de estos módulos son de Atlas, yo soy el único CMS, entonces creo que es la única vez que verán esto. Este es un esquemático de un sensor, digamos, un grupo de sensores, un sistema de adquisición de datos, que si ustedes pueden ver acá, más o menos en esta, hay una figurita, aquí donde está mi láser, esta figurita de aquí, en tomatito, la figura de un hombre. Entonces ustedes pueden darse cuenta de la proporción de este sistema de adquisición de datos. Es el CMS, entonces tiene un sistema de adquisición increíble, diferentes sensores, el tracker, los calorímetros que están por acá. Un sistema de trigger de adquisición de datos también, que es muy importante. Entonces, por ejemplo, es un sistema de adquisición de datos en el sentido más amplio de la palabra, que es una de las máquinas, como ya les he dicho, de las más sofisticadas del planeta. Entonces, vamos a empezar entonces con la parte aquí, ¿vale? Perdón, el título es equivocado. Vamos a empezar con los sensores de temperatura. Entonces, la idea es, como les decía, tener un aparato, un elemento que pueda convertir la variación de temperatura en una señal eléctrica. Entonces, en general se usan aparatos que se llaman Resistance Temperature Detectors, de elementos que se llaman RTDs, o también, dependiendo de la aplicación, pues se pueden usar termocuplas, termistores. Este nombre les puede sugerir ya de qué se trata. Es una resistencia
pero que está diseñada para que varíe su valor de resistencia con la temperatura, por eso se llama termistor en vez de resistor. Y luego existen ya los más avanzados, son los sensores en circuito integrado, ¿no? Son ya hechos ya en silicón. Entonces, todos estos los primeros, RTDs, termocuplas, termistores, tienen básicamente, se basan sobre el concepto de que la propiedad de un material, la resistencia de un material cambia con la temperatura. Entonces, como ustedes saben por física elemental, la resistencia de un material está dada por la resistividad, es proporcional a la resistividad. Y la resistividad entonces cambia con la temperatura. Y se usa entonces un coeficiente de temperatura alfa, es lo que nos interesa, que, por ejemplo, aprovecha que los metales, por decir, son los materiales en los que la resistividad cambia bastante con la temperatura. Ahora, si yo quiero construir una resistencia, en realidad una resistencia metálica, yo voy a tratar de que este efecto sea el menor posible, que el valor de resistencia de mi elemento no cambie con la temperatura. Pero en cambio, si quiero hacer que mida la temperatura, voy a construirlo de modo que este efecto sea mayor. Entonces, este coeficiente de temperatura en realidad tiene esta forma bastante extraña. Es uno sobre la resistencia de una cierta temperatura por la variación de la resistencia por la temperatura, y una forma entonces de relacionar la temperatura con el cambio de resistencia es esta ecuacióncita de acá, donde A, B y C son algunos parámetros. En realidad luego uno puede resolver esta ecuación y bla, 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 pero la cosa importante que quiero eh, hacerles ver de esta ecuación es que siendo, bueno, históricamente los termistores, las termocuplas y los RTD, los primeros sensores de temperatura que se utilizaron, fueron muy difíciles de utilizar porque, como ustedes ven, esta ecuación es una ecuación altamente no lineal. Estamos hablando del logaritmo de R y luego del logaritmo del cubo de R, entonces son, son no lineales. ¿Qué quiere decir esto? No lineal quiere decir básicamente que la temperatura no cambia linealmente con el cambio de la resistencia. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, aquí la temperatura y aquí la resistencia, en realidad lo que me encantaría a mí es tener una relación lineal, porque así yo puedo entonces prácticamente hacer la conversión con una línea recta de la resistencia a la temperatura y ahí poner una fuente de alimentación y tener un voltaje que sería proporcional a la temperatura, pero en general yo puedo tener algo mucho más complejo, como por ejemplo una resistencia. La resistencia puede aumentar con la temperatura, en un caso también podría disminuir con la temperatura, o se puede también tener de esta forma. Entonces, por ejemplo, un sensor de temperatura sería poco, si yo lo utilizo en este rango de temperatura aquí, ese sensor sería poco útil porque la variación de temperatura la variación de resistencia es muy pequeña en función con la temperatura, entonces no me va a dar medidas muy, muy precisas. Entonces debería usarlo más o menos en este rango en el cual la variación de la resistencia es apreciable en función de la temperatura. Ya podemos ver los primeros compromisos que tenemos que hacer con un sensor. Tenemos que buscar entonces el rango de temperatura, en este caso de la variable física que estoy midiendo, en el cual mi sensor me puede dar una respuesta que puede ser útil, que pueda ser fácil de manejar y que me dé, por sobre todo, la mayor precisión posible. ¿Ok? Como siempre, si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, no duden en preguntarme o en alzar la mano si quieren o en preguntar. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Yo estoy bien. Ok.
Entonces, vamos adelante. Entonces, como les decía, como un truco, digamos así, para, espérate, que hay algo en el chat. Sí, todo bien, excelente. Entonces, un truco que habría entonces para poder linearizar un poquito la respuesta de estos termistores o termocuplas o RTDs es la de entonces poner en este caso, por ejemplo, una resistencia en paralelo, más o menos del mismo valor de resistencia que tendrá el termistor, por ejemplo, a temperatura ambiente, que a temperatura ambiente tendrá una resistencia de unos kiloohmios. Entonces le pongo una resistencia en paralelo y ahí más o menos veo que aquí esta curva me dice que cambiando los valores de resistencia, como ustedes pueden ver, desde 4.7 kilómetros, 3.500 a 3.5. Entonces, veo que tengo diferentes curvas de variación de la temperatura con la resistencia. Como ustedes ven, esta es un termistor en el cual la resistencia disminuye con la temperatura. Entonces, para que tengan un poco de jergo, este sería un termistor de tipo NTC, o sea, de coeficiente de temperatura negativo, porque la resistencia va disminuyendo con el aumento de la temperatura. Entonces, cuando le pongo una resistencia en paralelo, puedo un poquito linealizar o hacerle más lineal que pasa. Miren, con la resistencia de 3.5 kiloohmios, logro lo más parecido a una recta, ¿no?, de las tres. Entonces podría ya, más o menos, tomando en cuenta el error que puedo cometer, decir, bueno, esto ya es una relación lineal, entonces ya la puedo trabajar linealmente. Pero claro, como ustedes ven, entonces debo tomar mi sensor y yo mismo entonces buscar una resistencia que pueda linealizar la cuestión. Entonces es un trabajo que tengo que hacer de diseño y de construcción y de prototipaje, etcétera, etcétera. Entonces utilizar utilizar un termistor o una termocupla es, es algo que requiere un poquito de esfuerzo, digamos. ¿Ok? Entonces, por suerte, como les decía, entonces yo les repito, ustedes viven en un mundo en un mundo espectacular. Por suerte, ha habido tanto desarrollo de la electrónica que ahora se pueden hacer sensores verdaderamente con el silicio. Entonces, ya no necesito yo tratar de utilizar estas, eh, eh, estas técnicas, sino que puedo utilizar también otro tipo de sensores como los sensores hechos ya en circuito integrado. Hay de dos tipos, son analógicos y digitales. Por ejemplo, aquí está el link a la datasheet, a la hoja de datos que me da toda la información sobre este sensor. Este es, mm, este es hecho ya en silicio y entonces como yo hago un sensor desde cero, yo puedo diseñarlo de modo que ya su respuesta sea prácticamente lineal. ¿Sí? Prácticamente lineal. Pues, por ejemplo, este de aquí es uno de los más populares. Lo usamos, por ejemplo, para medir la temperatura en nuestros detectores de Cherenkov en lago. Eh, Luego, si me preguntan, les responderé por qué tenemos que medir la temperatura en un sensor de física de alta energía, de partículas como los muones, pero bueno, luego les responderé a esto. Para no perdernos, lo que sucede entonces es que un sensor de temperatura como este tiene ya una respuesta lineal. Varía de 10 milivoltios cada grado centígrado. Entonces, súper fácil. Tiene un rango de temperatura muy grande, desde menos 40 hasta más 125 grados centígrados. Y por ejemplo, este en particular tiene una precisión de en dos grados, más o menos 2 grados. No es mucho, pero bueno, está muy bien.
Y este esquema es sacado del datasheet, es básicamente cómo funciona. Es vergonzosamente fácil de usar. Es, una, tengo que alimentarlo entre 2.7 y 5.5 voltios. Puedo alimentarlo con cualquier voltaje que yo quiera, 3.3 voltios, 5 voltios, lo que yo quiera. Ponerle un condensadorcito de bypass, como hemos visto en la clase pasada, para eliminar cualquier interferencia o ruido que se vaya a colar por aquí por la alimentación. Este es un pin de shutdown, que es que el activo bajo, o sea que si yo le pongo a cero, entonces lo apago este sensor. Si le dejo conectado, entonces los 5 voltios también se queda prendido. Conecto a tierra y tengo la salida. Entonces no tengo que hacer nada más. Tengo que conectar esta cosa y con 3 cables eh, lo tengo ya funcionando. Me parece ya explicar más cómo funciona esto ya me parece ya súper. Si ustedes quieren más información sobre estos sensores, pueden ir acá y bajarse el datasheet y entonces ver todo. Entonces esto ya es facilísimo, me da 10 milivoltios por grado centígrado y con eso puedo medir tranquilamente la temperatura de un objeto sin ningún problema. Me da, entonces, la cosa importante es que es analógico, entonces me da una señal analógica y claro, yo para poder procesarla o analizarla debo digitalizarla, debo convertirla en digital. En cambio, un termómetro digital de circuito integrado, ah, este es un poco más complejo, pero es mucho más preciso. Este es mucho más complejo porque ya no es solo un sensor, ya no es solo un transductor, o sea, ya no solo es el silicio que siente la temperatura, entonces cambia cierta característica del material y hay un circuito que lo vuelve un impulso eléctrico, sino que sí tiene ya también dentro en el silicio está ya dibujado, está implementado un, un convertidor analógico digital. Entonces ya directamente este sensor me manda la señal en digital, me manda un tren de pulso donde ya me manda el número asociado con la temperatura. O sea, lo único que aquí no tengo que conectarle ningún sistema de condicionamiento ni nada, sino esto podría directamente conectarle a un pin de mi computador, de mi microprocesador. ¿Sí? Por ejemplo, este es un modelo también muy usado usan otros sistemas un poquito más simples, así para hacerlo más rápido, porque trabajaría con Arduinos o con Raspberries, así, ¿cómo se dice? Ahorrarse cosas. Este de acá tiene un rango un poquito más grande que el otro, como vieron el analógico era desde menos 40 hasta menos 55, 55, pero lo importante es que mira, tiene una precisión de más o menos medio grado en comparación del otro. Este es mucho más preciso. Asimismo, la conexión es súper simple. Entonces, aquí está el microprocesador, que podría ser, como les digo, un Arduino, podría ser una Raspberry o mi computador o un sistema de adquisición de datos que tenga entradas digitales. Entonces, voy a tener solo la salida de datos, la tierra y, y un voltaje de polarización, que puede ser también puesto a tierra, como en este caso. Y estos sistemas pueden también alimentarse directamente de la línea de datos. Entonces, prácticamente puedo utilizar solo dos alambres. Aquí dice one wire bus, pero en realidad serían dos, este y la tierra. Entonces, con dos cables yo puedo ya tener directamente nuestra señal de temperatura analógico. ¿Ok? Entonces, recapitulando, el sensor nos permite entonces convertir la señal en una variable física en una señal eléctrica y dependiendo del tipo de sensores, uno puede, dependiendo pero más bien de la variable y de la aplicación, yo voy a elegir el tipo de sensor que quiero. ¿Sí? Porque no me entiendan mal, no es que los termocupras, los termistores
o los TDRs ya no sirven para nada porque voy a utilizar estos sistemas integrados. No es así, porque depende de la aplicación. Por ejemplo, las termocuplas son imbatibles, son lo mejor que existe para medir altísimas temperaturas. Entonces yo si voy a medir la temperatura que tiene un horno para fundir metal o aplicaciones industriales muy exigentes en ese tipo de cosas, las termocuplas son, son imbatibles porque pueden medir altas temperaturas con muy buena precisión. Sí, aquí hay un sistema económico en el cual no me interesa muchísimo que sea súper preciso, pero quiero tener una medida de temperatura, que sé yo, para hacer un termómetro un termómetro de una habitación o en un automóvil o cualquier cosa. Entonces puedo utilizar un transistor, un TDR, porque son baratos y me dan una señal bastante decente, digamos. Si ya quiero cosas más sofisticadas, entonces puedo utilizar como ya hemos visto, IC analógico. Acá, por ejemplo, para un sistema de adquisición de datos ya un poquito más serio, digamos, y si quiero, por ejemplo, en el computador, si quiero medir la temperatura a la que está el microprocesador o cualquier elemento de mi computador, entonces todos los computadores tendrán por ahí, no este modelo específicamente, pero por ahí tendrán estos termómetros IC que ya integrados en la tarjeta madre. Inclusive como estos están ya hechos de silicio completamente y ya entregan una señal digital, estos inclusive pueden estar ya integrados dentro del microprocesador. Pues, capaz que su microprocesador, que de sus computadores, sus teléfonos móviles, ya tiene también un sensor de temperatura integrado, entonces él mismo puede leerse la temperatura a la que está y de consecuencia controlar, no sé, los computadores prenden o apagan los ventiladores para mantener la temperatura a un valor constante, y si es que eso ya no es suficiente, van en alerta y pueden provocar un shutdown de esos mismos, se pueden apagar para que no haya eh, consecuencias. ¿Ok? Esto es un ejemplo de un típico sensor. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, parece que no. Ok, entonces vamos adelante. Ahora entonces sí vamos a centrarnos de ahí un poco más en detalle en unos sensores que nosotros utilizaremos muchísimo eh, en el mundo de las altas energías. ¿Y qué son los sensores de luz? Ahora, un preámbulo antes de pasar a hablar sobre esto es que, ¿por qué me interesan tanto los sensores de luz en un, en un sistema de medición para energías? Bueno, todo parte del hecho de que la señal que tengo de alguna interacción, de alguna explosión entre, entre partículas o de alguna partícula elemental que está viajando por el espacio y llega a mi detector, yo lo que tengo es que me interesa los fotones de alta energía. Entonces tengo este fotón de alta energía que fue producido en alguna explosión o vino de alguna estrella, lo que yo quiera. Entonces, eso está viajando a una velocidad increíble, tiene una alta energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo hago? Entonces, esta, claro, es luz, pero tiene alta energía que no la puedo, digamos, decir, adquirir o detectar directamente. Entonces, tengo que utilizar algún tipo de detección indirecta. Entonces, lo que voy a hacer en general es poner aquí un medio. Este medio podría ser, por ejemplo, un plástico sintetizador
O también puede ser, por ejemplo, agua. Supongamos. De modo que esta partícula de energía, cuando llega a este medio, produce, entonces, produce a su salida un fotón de baja energía. De baja energía para nosotros quiere decir que más o menos puede estar cerca del visible o del ultravioleta. Ultravioleta o el azul por ahí. Puede generar, puede generar luz, luz visible, ¿no? Y entonces ahí es donde ya entramos en el reino en que podemos funcionar. Nosotros utilizamos primero esto, digamos, para utilizar el género que estamos desarrollando. Este podría ser el sensor, en realidad. Y luego acá yo voy entonces a utilizar otro aparato que recoge eh, recoge este fotón de baja energía y lo convierte en un impulso eléctrico. Entonces aquí puede ser, por ejemplo, un fotomultiplicador o un diodo de avalancha o un fotomultiplicador de silicio. Entonces esto, digamos, de aquí, podríamos decir que este de acá, entonces ya es el transductor. Este de aquí sería el transductor. Y de ahí sí, entonces yo ya tengo de aquí ya me sale entonces un impulso eléctrico que yo puedo entonces meter a mi bloque de condicionamiento de señal y después a la parte, digamos, dura del, del sistema de adquisición de datos. Una cosa que tal vez se me pasó decir, pero bueno, aprovecho, un sistema de adquisición de datos estará conformado de dos partes fundamentales. Una parte que es el hardware, los circuitos que se utilizan para hacer toda la adquisición, y también una parte de software, son todos los algoritmos y los programas que yo voy a utilizar para adquirir datos, ¿ya? Para darnos una idea, por ejemplo, suponte que yo tengo entonces, que yo estoy interesado en detectar solo una particular fotón de alta energía. Entonces, yo sé que este fotón de energía cuando interactúa con el plástico centrifugador y me da un fotón de baja energía y esto, me va a dar una señal que tiene, por ejemplo, si esto es el valor de 0 voltios, me va a dar una señal que es siempre mayor que un cierto valor, digamos 30, me voy a inventar, 30 milivoltios. Entonces, todo lo que está abajo, todo lo que está aquí, no me interesa. Lo que me interesa a mí es toda la parte que está más arriba de los 30 milivoltios. Entonces, yo podría implementar en hardware un sistema que se llama trigger, digamos así, o más bien dicho, un sistema que se llama de umbral de threshold, donde yo pongo por aquí un comparador y digo que si la señal es menor que 30 milivoltios, entonces la desecho. Si es mayor que 30 milivoltios, la paso al sistema para que la adquiera. Así entonces cumplo mi misión porque recojo solo la información que me interesa y desecho lo que no me interesa.
pero así estoy perdiendo información de todas maneras. Puede que en esta zona haya algo que después me gustaría estudiar. Y entonces, lo que yo puedo hacer es, en vez de hacer entonces implementar este threshold, este, este sistema de comparación en hardware, lo puedo implementar en software. Entonces, prácticamente lo que hago es eliminar completamente este threshold, recoger todas las señales y después en el software voy a hacer, entonces ahí sí voy a hacer un análisis, voy a dividir todos los que son mayores de el voltaje de threshold, que dijimos que a 30 milivoltios en general puede ser cualquier valor, y todos los que son menores, o inclusive poner varios valores de umbral y entonces dividir las señales en rangos, por ejemplo, qué sé yo, de 0 a 10, de 10 a 20, me invento valores, pero por ejemplo, de 20 a 30, entonces puedo hacer muchísimas más cosas ya con el software. Ahí, todo esto. Otra vez esta que implementar en hardware o software, todo depende de cuál es la finalidad de mi sistema, cuánto complejo quiero hacerlo. eh, entonces todo viene, digamos, empieza todo con la física. ¿Qué física quiero estudiar? ¿Qué fenómeno quiero estudiar? Partiendo de eso, entonces voy a ver cómo hacer mi sistema de adquisición de datos. Entonces, esta parte está muy conectada con cuál es el objetivo de mi detector, qué es lo que quiero hacer. Digamos que no puedo hacer un detector genérico, porque sería muy bueno como dice, para muchas cosas, pero no excelente para nada. Entonces, en general, lo que uno hace, como les digo, es empezar a preguntarse qué es lo que quiero estudiar. Y en función de qué es lo que quiero estudiar, entonces voy a diseñar mi sistema de adquisición de datos. Entonces, regresando a nuestros slides, vamos ahora sí a ver el primero de los sensores de luz, primero también porque fue uno de los primeros que se desarrolló históricamente. ¿Ya? Y estamos hablando de los tubos fotomultiplicadores. En esta foto de acá se puede ver, son ahí de todos colores, tamaños y sabores, desde los más pequeños, que pueden ser utilizados, por ejemplo, para detección de radiación en máquinas de PET o radiación en los sistemas que usa el dentista, por decirlo así, lo que más no, seguramente nosotros alguna vez en la vida hicimos una radiografía de los dientes, hasta fotomultiplicadores mucho más grandes como estos, por ejemplo, de aquí, que son ya de áreas de detección, esto para eh, ubicarlos en el porte, son más o menos 20 centímetros de diámetro, algo por ahí cerca. Y por ejemplo, este es el típico PMT que se usa en los detectores Cherenkov, que puede ser utilizado, por ejemplo, en los sistemas de Nago o en Hawk, o cuando ustedes ya trabajen con Harold Yepes, que les contará ya mucho más detalladamente esta cosa, los famosos detectores de neutrinos de KM3Net o NiceCube. Entonces, son, son los más grandes que tienen la mayor área de detección. Esos también son planos porque pueden conectarse mejor a la interfaz. Si debo ponerle un plástico centellador, entonces mejor que esto sea plano para que no haya reflexión y reflexión de la luz, perdón. Y estos, en cambio, son buenos para ponerlos en agua porque esto entonces va dentro del agua y puedo captar con mucha más facilidad la luz que llega. Entonces, esto también otra vez, dependiendo de la aplicación. Entonces, los PMTs pueden utilizarse para detectar luz entre el ultravioleta y el visible,
y pueden ser utilizados para detectar radiación gamma, rayos X, partículas ionizantes, junto con centelladores o con otros medios líquidos, ¿no? Porque, como les digo, entonces, directamente nosotros no podemos medir los fotones de alta energía, tenemos que utilizar este medio, este sensor, para que del fotón de alta energía nos genere un fotón en el rango del visible del ultravioleta que nuestros fotomultiplicadores puedan recoger. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? Que tienen un área de detección muy grande, ¿no? Son grandes, estos son centímetros, puede ser unos 10 centímetros, por ejemplo, de lado, y tienen una respuesta muy rápida, son muy, muy rápidos, apenas llega una partícula aquí, generan una señal, eh, a diferencia de detectores gaseosos, por ejemplo, detectores gaseosos, en cambio yo tengo un gas que está dentro de un alto voltaje, entonces yo tengo al gas de un alto voltaje y si llega un fotón de alta energía puede generar una ionización dentro del gas, pero esa ionización tiene que seguir un proceso de avalancha y entonces se demora desde el momento en que llegó la partícula hasta el momento en que yo tengo una señal útil para poderle tratar. Hay un tiempo que se demora este sensor gaseoso en responder, el tiempo de respuesta. Eh, los, eh, los fotomultiplicadores son mucho más rápidos, tienen un tiempo de respuesta mucho más rápido. Y podemos lograr una muy buena amplificación, entonces una ganancia, por eso dice aquí high gain and low noise, pero aquí se me fue aquí es otro item estoy viendo errores en estos slides que ya corregiré. Logran entonces logran entonces una ganancia muy alta y bajo ruido. Eso también es interesante. Prácticamente, digamos así, ahora vamos a ver, prácticamente yo podría decir que casi no producen ruido. Y verán que estamos hablando de detectar básicamente fotones de luz, entonces partículas de una energía bastante baja. Estas dos, entonces, características que tienen una alta ganancia, o sea, una amplificación grande y bajo ruido, hacen que el multiplicador sea muy bueno para tener un alto ancho de banda o un alto, como en la clase pasada, es lo mismo, una SNR, una Signal to Noise Ratio muy alto. So, yo puedo detectar entonces señales muy, muy pequeñas y no preocuparme del ruido generado por el equipo mismo. Entonces vamos a ver cómo está construido. En realidad, espero que se vea bien este gráfico de aquí. En realidad, un fotomultiplicador está construido, es un tubo al vacío, pero no es termoiónico, no es como esas, como, bueno, ustedes no lo han visto, no lo han visto ya, pero eh, los tubos catódicos que se utilizaban antes para termoiónicos, que básicamente es un tubo al vacío que yo tengo un cátodo que calentando este cátodo yo logro que los electrones que estaban ahí por agitación térmica salgan disparados del material y luego le pongo un campo eléctrico para que se aceleren y entonces puedo generar más de electrones. No, eso es por efecto termodinámico, este no es un efecto termodinámico, ¿okay? Es diferente. Entonces, lo que hace un PMT, como les decía, es convertir una pequeña señal de luz en un impulso eléctrico que puede ser medido. Entonces, ¿por dónde se empieza? Se empieza por la ventana. La ventana básicamente tiene una cubierta con un material fotosensible y aquí por efecto fotoeléctrico, la luz que llega al fotomultiplicador
entonces se convierte en electrones. Estos electrones, entonces, los electrones salen de este que se llama el fotocátodo. Y el fotocátodo que está sobre la ventana empieza a emitir electrones que son la respuesta de la luz a por efecto fotoeléctrico. Entonces tengo aquí un electrodo para focalizarlo, entonces para darle, digamos, la dirección privilegiada a los electrones para que pasen por aquí, por un tubito, digamos así, para que se alineen. Y luego llegan a este sistema de acá, que es el sistema de electromultiplicación. Pues aquí, ya vamos a ver en más detalle, aquí no se ve muy bien. Lo que hacemos entonces es que, supongamos, teóricamente sale aquí un electrón que se generó por la llegada de un fotón al fotocátodo. Este electrón pasa por el focalizador y aquí llega a una región donde hay campos eléctricos que hacen acelerar a este electrón y que con esa aceleración golpea, se llama energía, con esa aceleración golpea a una superficie metálica. Como ganó energía, entonces tiene la energía para poder desprender más electrones eh, de esta superficie metálica, que a su vez entonces se ven acelerados por otro campo eléctrico que golpea otra superficie metálica, entonces estos otros electrones generan más electrones y así hay un efecto de fotomultiplicación, ¿no? Y al final, entonces de acá al final hay un ánodo, el ánodo, que recoge todos los electrones que se crearon en este proceso de fotomultiplicación y los manda fuera como una señal eléctrica. Entonces, las características fundamentales de un fotomultiplicador, la primera es la sensibilidad, ¿no? O sea, cuánto es sensible a la luz, cuánta, o, o dicho de otro modo, también cuánta luz se convierte en electrones. Esto se llama entonces la quantum efficiency, la eficiencia cuántica, ¿no? Y básicamente es un porcentaje del porcentaje de fotoelectrones emitidos en respuesta a la llegada de fotones. ¿Cuántos electrones? Bueno, fotoelectrones, vamos a decir, porque son los primeros de la ventana que se producen por efecto fotoeléctrico. ¿Cuántos electrones por efecto fotoeléctrico se producen en función a la luz que llega? Como ustedes pueden imaginarse, medir la eficiencia cuántica de un fotomultiplicador no es una cosa tan simple, porque primero debo tener una fuente en la cual yo conozco eh, con mucha precisión cuántos fotones me está entregando en un cierto intervalo de tiempo. Y luego debo tener algún sistema para contar cuántos electrones van a producirse de la llegada de esta luz. Ya le preguntarán ustedes a Harold cómo lo hace, porque Harold hace este tipo de categorizaciones de los PMTs que usa para los neutrinos, porque los neutrinos, como ustedes saben, interactúan una vez cada muerte de papa, como se dice en italiano, con con la materia, y entonces yo debo ser capaz de que si ese neutrino que decidió por algún motivo que no, el cual nosotros no queremos saber, interactuó con la materia, entonces dejó un fotoncito por ahí que uno de los PMTs de los miles que hay en el sistema de cadena Transnet detectó. Debo ser capaz de saber de que ese es un fotoelectrón debido a un neutrino. Entonces, ahí la eficiencia cuántica es preponderante. Eh, Aunque parezca poco, como se ve aquí, la eficiencia cuántica depende obviamente de la longitud de onda de los fotones que llegan, pero en general es menor que 35%, máximo los mejores PMT llegan a un 50% de eficiencia cuántica, quiere decir que la mitad de los fotones que llegaron no pasan la ventana, no se detectan, pero igual
aunque parezca algo bajo, es uno de los sistemas del PNT, es uno de los sistemas de adquisición de señales para luz más sofisticados que hay, increíblemente útiles. Entonces, como les decía, es difícil medir directamente la eficiencia cuántica, así que lo que en realidad se puede medir, eso sí, es la cátodo radiación, la sensibilidad del cátodo a una radiación más grande. Entonces, se le pone radiación de diferentes longitudes de onda y se ve entonces prácticamente cuánta corriente produce en función de una potencia, de la potencia del haz de luz. Entonces esto ya es más fácil de medir porque ya estoy midiendo corriente en miliamperios y estoy midiendo potencia inercial en vatios. Entonces ya para un electrónico esto ya es un poquito más simple. Puedo medir corriente y potencia. Ya esto es más fácil. Así que eso es lo que hago. Entonces le doy luz por un cierto tiempo. Yo sé cuánta es la potencia que llega, cuánta es la potencia que me da esa luz en un cierto tiempo. Y voy a medir la corriente que sale del fotomultiplicador. Entonces ahí puedo calcular la sensibilidad de radiación. Y entonces, por suerte, estas dos cantidades de quantum efficiency la puedo sacar de la sensibilidad de radiación que sí puedo medir más fácilmente, la puedo sacar con esta ecuación muy simple. Entonces aquí hay un factor 124, la longitud de onda en nanómetros de la luz que estoy utilizando y este RS que ya medí. Entonces, así puedo yo calcular la eficiencia cuántica. Obviamente, como siempre, dependiendo de las aplicaciones, de lo que me interesa a mí detectar, pues yo puedo utilizar diferentes materiales en la ventana, en la parte donde hace la conversión por efecto fotoeléctrico, para entonces privilegiar un tipo de fotones o del rango de energía de los fotones que quiero detectar. En otras palabras, la longitud de onda de la luz que quiero detectar. Entonces aquí hay diferentes tipos de materiales eh, por ejemplo, los de zafiro o los borosilicatos son los que se usan más o menos para nuestras aplicaciones de altas energías porque están midiendo la longitud de onda de luz más grande que es la de ultravioleta o ultravioleta cercana. Entonces, con esto yo puedo tener por un fotomultiplicador esta curva que es la respuesta espectral. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, yo tengo entonces en el eje horizontal la longitud de onda en nanómetros, ¿sí? Desde el ultravioleta lejano hasta el infrarrojo. Y aquí tengo la radiant sensitivity, la RS, es una escala logarítmica, unidad, en miliamperios sobre vatio. Y aquí tengo entonces curvas para diferentes materiales. Entonces, por ejemplo, déjenme ver para el borosilicato, o el glass UV, que son estas dos de aquí, ustedes ven que entonces van por aquí, tienen una alta eficiencia en esta zona de acá, y luego decaen por aquí, o también el lime glass tiene una más estrecha. Entonces, el borosilicato o el UV glass son los que se utilizan porque, como ustedes ven, tienen más o menos el pico de eficiencia, la mayor eficiencia la logran cerca de los 400 nanómetros, que es más o menos la longitud de onda de la luz, Cherenkov, por ejemplo. La luz Cherenkov más o menos entre el azul y el ultravioleta cercano. Entonces, yo utilizaría entonces PMTs que tengan más eficiencia en esa zona de acá.
En cambio, sí voy a utilizarlo para otras aplicaciones, tendría que utilizar otras, otros PNTs con otros materiales. ¿Ok? ¿Hay preguntas, hay dudas, hay algún comentario? Profe, una pregunta. Dime. En la parte de del fotomultiplicador, donde están los dinodos, ¿esas diferencias de potencial son muy grandes o se manejan diferencias de potencial muy pequeñas? Muy buena pregunta, la vamos a ver ya en un momentito, ¿ok? Vale, profe. ¿Cómo se hace esto? Es una muy buena pregunta, claro, porque acá en esta parte estamos solamente analizando el primer estadio, donde tengo yo la ventana con el material que produce el efecto fotoeléctrico, y entonces el origen, cuántos fotoelectrones produzco eh, debido a la radiación que me llega a una cierta longitud de onda. Entonces, aquí está la longitud de onda de la radiación incidente y con esto yo puedo calcular, digamos así, cuántos fotoelectrones inicialmente podría tener. eh, Obviamente, siempre muchos más tengo mejor, porque así tendría que amplificar menos. Pues ahora sí vamos a responder tu pregunta. Entonces, esta es la parte del multiplicador de electrones. Entonces, otra vez aquí tengo otro dibujito que ya que mucho más bonito del que yo hice en la pizarra, donde tengo entonces el fotón de alta energía que golpea, entonces, por ejemplo, un centellador. Cuando golpea un centellador, lo que sucede básicamente es que las moléculas del centellador se excitan cuando llega esa energía, excitándose entonces los electrones que estaban en las capas más lejanas de los electrones, por ejemplo, pasan de los átomos, pasan a capas un poquito más altas. Cuando se desexcitan, cuando regresan a su nivel fundamental, emiten entonces energía. Y esa energía que emite son los fotones de baja energía, digamos así, emiten luz. Entonces, ahí es donde el fotocátodo entra en función y coge esa luz y la convierte en fotoelectrón. Por ejemplo, aquí llega un fotoelectrón. Estos dínodos, entonces como están dibujados acá, en realidad son ánodos intermedios, que se les llaman dínodos para diferenciarlos, donde aquí entre estos dos hay un cierta diferencia potencial, hay otra, y otra, y otra. Entonces, en general, por ejemplo, en las aplicaciones que yo utilizo, trabajo con números, nosotros tenemos fototubos que pueden trabajar hasta 1500 voltios totalmente. O sea, yo puedo desde el primer dínodo hasta el ánodo aplicarle 1500 voltios o 2000 voltios como máximo. ¿Verdad? Y luego lo que hago es dividir ese voltaje máximo en voltajes. Pueden ser iguales, ya veremos los esquemas, hay diferentes esquemas. Pueden ser iguales, se puede dividir, por ejemplo, de a 200 en 200. Entonces, cada vez, aquí como vemos, entonces cada vez este electrón golpea el dínodo. El dínodo, entonces, aquí la energía es suficiente para, por ejemplo, a- arrancar tres electrones. Los tres electrones se aceleran en este campo eléctrico, golpean el segundo dínodo, generan cada uno, supongamos que de los tres cada uno genera otros tres, entonces yo tengo nueve, los nueve van a golpear el siguiente dínodo, entonces esos nueve van a producir 27 y así, 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 hasta que yo tengo, entonces puedo tener varios estadios, varios dínodos, pueden ser 8, 9, 10, dependiendo del modelo de fototubo, hasta llegar al último dínodo que le llamamos ánodo, donde llega entonces ya esta señal eléctrica que es entonces proporcional a este primer fotoelectrón incidente. Entonces, dentro del fototubo tengo yo ya la amplificación, tengo también amplificación. ¿Cómo se hace esto? Entonces, claro, es, no voy a poner
varias fuentes de alimentación de diferentes voltajes para alimentar los diferentes dínodos, sino lo que hago obviamente es utilizar una sola fuente de alto voltaje, una sola fuente de alto voltaje, y esa fuente de alto voltaje entonces la hago pasar por un divisor de tensión, y ese divisor de tensión, que es algo muy simple en realidad, son nombres muy fancies para cosas muy simples, lo que, lo que hace básicamente, no sé si se entiende de este gráfico, pero que lo que hace un divisor de tensión es que de un voltaje inicial, de un voltaje de ingreso, yo lo conecto, digamos así, en un circuito en serie, el circuito más simple del mundo, una cantidad de resistencias en serie. Supongamos voy a dibujar tres para ser más fácil. Y si tomo aquí la caída de tensión en cada uno de estos, por ejemplo, de uno, de dos, etcétera, entonces aquí cada uno de estos va a ser una fracción va a ser una fracción del voltaje de ingreso. Entonces, eligiendo oportunamente los valores de las resistencias de aquí, yo puedo, eh, yo puedo entonces elegir los valores de voltaje de acá. Entonces, hay diferentes esquemas de división de voltaje que, que dependen así mismo de la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay el tipo A que se llama, que es el de voltaje iterativo, en donde eh, solo los primeros dos tienen voltajes diferentes y luego todos los otros dínodos están más o menos por el mismo voltaje. Entonces, esto es, este tipo de esquema es muy útil, por ejemplo, para hacer espectroscopía nuclear o fotometría, o sea, medir fotones. Em, Está el tipo B, que es el tipo progresivo, entonces voy a ir aumentando cada vez el voltaje. Por ejemplo, la primera vez va a ser un V, luego va a ser 2V, luego 3V, luego 4V, entonces tengo como una multiplicación, algo así como exponencial. Eh, Esto puede ser entonces muy útil cuando yo tengo una señal muy débil que llega con un pico, por ejemplo. Si yo quiero medir solo piquitos de algunas partículas que llegaron muy débiles, entonces con este tipo de esquema yo los puedo amplificar mucho mejor. Y existe la vía de medio, porque esto, digamos, una vía que nos permite amplificar un montón de señales, no solo ciertos picos. Esta que es un híbrido entre los dos, como ustedes ven, entonces está justamente el tipo C, está acá dibujado. Eh, Esta es buena porque, como dice acá, lo que tiene es una buena respuesta temporal. Entonces, esto va a hacer que sea muy rápida la respuesta y yo pueda entonces saber que justamente llegó un fotón y que tengo el menor tiempo de respuesta posible para dar el impulso que es, que es eléctrico que es proporcional. Richard, la pregunta sobre el famoso número 124 en, el, en la fórmula de la eficiencia cuántica es un número mágico. Es uno de los números mágicos, es uno de los números que se encontraron experimentalmente y entonces se utilizó. Es algo así. No sé si con esa respuesta te puedes a contentar por el momento. Eh, sí, es que, bueno, hay tantos factores en el diseño de estos sistemas que no se puede también, hay que hacer aproximaciones, entonces en realidad a veces se usan constantes números que no se puede explicar con todo el detalle de dónde salieron.
Lo bueno entonces de estas cosas, obviamente que uno ya, a los vendedores de PMTs ya piensan en nosotros, entonces lo bueno puede ser que ya tienen también esquemas de divisores de voltaje integrados y pueden entonces, déjame ver si es que llegamos a regresando aquí a las fotos. Como ustedes ven, el fototubo en realidad tiene todos estos puntitos de aquí, estas bases de aquí, o no sé si se ve mejor aquí, todos estos contactos. Esos contactos que están aquí alrededor en realidad son los contactos de cada dínodo. Entonces lo que se hace es pegarle ahí, digamos así, una tarjeta electrónica donde yo implemento mi divisor de voltaje. En general tengo también dentro ya integrada la fuente de alto voltaje y otros circuitos por los que ya de ahí, desde el fotomultiplicador, eh, desde el fotomultiplicador ya sale la señal prácticamente lista para que yo le pueda entonces conectar a mi sistema de adquisición. Lastimosamente no tengo una foto de la base del PNT que les pueda hacer ver para que tengan una idea de lo que se trata, porque lastimosamente en este computador no tengo aquí muchos documentos que podría utilizar, pero bueno, es una tarjeta electrónica que prácticamente va conectada a esos contactos. Bueno, hay algunas comerciales, entonces, hay algunas comerciales ya hechas, entonces, por ejemplo, les voy a hacer ver, encontré algo, no sé si, ah, ¿dónde está? Pues, bueno, se las debo para la próxima. Ok. Entonces, pero sepan que uno la puede construir o también la podría comprar ya hecha, porque como les digo, son esquemas que ya son bastante conocidos. Entonces, para terminar, hablando de PNTs, esta sería la señal, una señal típica, esa señal que yo adquirí con los PNTs del lago, que sale ya del fotomultiplicador, sale de la parte de amplificación. Una cosa que ahora me di cuenta que no puse es cuánta amplificación da un PMT. Pues un PMT puede dar una amplificación hasta de 10 a las 7 veces. O sea, que yo puedo amplificar millones de veces la señal que llega a la ventana, al photocap. Increíble, ¿verdad? Entonces, imagínense, de un solo fotón que llegó, yo puedo generar esta señal. Si ustedes ven acá en este osciloscopio, estos más o menos son 5 milivoltios por división. Y en cambio tengo 50 nanosegundos por división el tiempo. Entonces, esto quiere decir que desde aquí a acá, hay prácticamente 5, 10, 15, 20 milivoltios. Esta señal es 20 milivoltios profunda
Y si yo le mido de aquí hasta el punto, por ejemplo, sería un punto donde estoy al 90, al 80%, por aquí hasta el punto, este sería un tiempo que me dice el tiempo que duró el pulso, ¿no? Entonces, más o menos, si estos son 50 segundos, son 51 segundos más o menos, ¿no? Esta es la duración de un pulso. Entonces, un pulso pequeñísimo, pero imagínense, esto ya está amplificado millones de veces. Y como ustedes pueden ver, prácticamente la señal, la base que se dice aquí, cuando no hay, aquí en esta parte es cuando no hay ninguna partícula que esté llegando al detector. Y cuando llega, ¡boom!, se genera este pulso, ¿no? Prácticamente puedo decir que no hay ruido, ¿sí? Porque si esto es 5 milivoltios, la fluctuación aquí es de 1 milivoltio más o menos. Entonces, es impresionante la pureza, digamos así, de la señal que tiene un PNT. Por eso no es ni siquiera necesario filtrar este tipo de señales cuando lo adquiero con PNT. Lo que hago, obviamente, es hacer una ulterior amplificación, porque 20 milivoltios es una buena señal, pero todavía es muy pequeña. Si, por ejemplo, quiero yo digitalizar esta señal, tengo un convertidor analógico digital que puede recibir señales de hasta, supongamos, 3 voltios. Yo quiero entonces más o menos 1 voltio, por ejemplo, en el sistema que estamos usando ahora. Entonces, 1 voltio, yo quiero aprovechar al máximo el convertidor. Entonces, tengo que amplificar al menos esto de 5 veces para que me pueda generar una señal de 1 voltio, perdón, 50 veces para que me pueda generar 1 voltio. Entonces, darle una señal mucho más útil para la conversión. Como ustedes ven, es negativo porque en realidad otra cosa que es particular de los PMTs es que por cuestiones históricas, diría yo así, se, se los, se los em, alimenta con voltajes negativos. Entonces, en realidad, la fuente que de alto voltaje es una fuente que genera entre 0 y menos 1500 voltios. Entonces, la señal me sale negativa, con voltaje negativo. Pero aquí lo único que tengo que hacer es amplificarle, invertir la señal por la positiva y entonces de ahí a trabajar con esta amplificación. Otra cosa que es interesante ver también aquí en este gráfico es lo que se llama el settling time, o sea, el tiempo que se demora mi detector desde que recibió una señal hasta que, pongámosle aquí, está listo para recibir otra. Entonces, en este caso es más o menos de 100 nanosegundos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, suponte esta pancita de aquí. Esta pancita de aquí podría ser un rebote del PNT o podría ser otra pulsito pequeñito que llegó en ese tiempo, ¿no? Pero si yo quiero quitarme dudas de eso, digo, bueno, yo voy a considerar que en todo este tiempo llegó una partícula. Entonces, de aquí en adelante voy a considerar que llega la otra. Así que el intervalo más pequeño de tiempo que puedo medir con PNT entonces, se puede calcular del tiempo de respuesta. Si yo quiero tiempos de respuesta más rápidos, entonces tendría que utilizar otro tipo de sensores. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Alguna duda sobre esto? Ok, entonces, bueno, ventajas de los fotomultiplicadores, como les dije, son, espérate que tengo por acá, tengo una pregunta por el chat. No, Richard, no sé si todo bien. Muy bien. Entonces, recapitulando, entonces PMTs
son espectaculares porque tienen una altísima eficiencia, pueden entonces convertir fotones de baja energía en impulsos eléctricos con una altísima eficiencia y con poquísimo ruido, ¿no? Y mucha ganancia. Son una de las tecnologías, como vimos, de ya desde los años, más de 60 años, 1930, por ahí, que empezaron a desarrollarse, entonces casi 70, 80 años de historia ya como tecnología, entonces ya es algo, una tecnología muy asentada, ya sabemos muchísimas cosas sobre esto. Y son muy versátiles porque pueden servirnos para medir desde la radiación en sistemas de PET o de radiación para medicina, industriales, espectrometría y física de energía. Entonces pueden servir para un rango muy grande de aplicaciones. Y como les decía, ya los conocemos, digamos así, de cabo a rabo. Las no son todos rosas y flores. ¿Cuáles son las cuestiones negativas de esto? Es que son relativamente costosos. O sea que un PMT puede costar dependiendo, 1.500 a 3.000 dólares. Entonces, bueno, si tengo que montarme un tanque Cherenkov en mi terraza porque quiero saber la radiación que me está llegando del sol, pues está bien, puedo vivir con ello. Pero imagínense si es que, pregúntale a Harold, si es que quiero entonces poner miles de detectores bajo el agua para poder medir los neutrinos que atraviesan la Tierra, entonces ya esa cantidad multiplicada por miles se vuelve súper importante. Otra cosa que no es banal en realidad es trabajar con alto voltaje, aunque es un alto voltaje con muy pequeña corriente, entonces no es una potencia alta, no estamos hablando de que voy a poner un transformador de esos que vemos en las calles o en las centrales eléctricas, pero estamos hablando de fuentes de tensión que de todas maneras generan altos voltajes, tenemos miles de voltios, 1.500, 2.000 voltios. Entonces, el diseñar circuitos donde yo tengo que trabajar con alto voltaje es una cosa también interesante y hay que hacerla con mucho cuidado, no es tan simple. Y entonces esas digamos, pequeños desventajas. Otra cosa es que también siendo tan sensible, yo debo garantizar que la única luz que llega al detector es la luz con la que yo quiero trabajar. Entonces, prácticamente debo garantizar que el tanque, el sistema donde yo voy a hacer la medición, esté completamente aislado de la luz. Ahora, si es un PMT pequeño, con un centellador pequeño, puedo cubrirle todo con una funda de aluminio y se acabó el problema y no tengo problemas de luz, o con cualquier metal que absorba luz. Pero si son cosas un poquito más complicadas, como un tanque de 1.500 litros, de 4.000 litros de agua, donde quiero poner PMTs, aislar todo ese tanque para la luz es ya complicado. Pregúntenle a Luis Núñez, que trabaja con ayer, cómo son las técnicas para construir esos sistemas para que la luz no entre por ningún lado, porque teniendo una amplificación tan grande, si es que llega luz del sol, el fototubo se quema. Entonces, eso es otra cosa que hay que estar muy a, atento cuando yo voy a trabajar ya con los PNTs, tratar de eliminar la luz completamente. Otra cosa que tienen los PMTs, que es, bueno, que tienen todos los sistemas de ¿cómo se llama? Todos los sistemas de fotomultiplicación, es el siguiente, es lo que se llama la generación de los pulsos oscuros, de los dark pulses.
Siria me dice sí que en los detectores gamma de cristal tienen un PMT, entonces yo ya conoce un poco de lo que estaba hablando. Los pulsos oscuros no tienen nada que ver con fuerzas oscuras ni maldad, sino que es una cuestión completamente intrínseca a un sistema. Este sistema está a una cierta temperatura. Entonces, por un momento, imaginémonos que aquí no está llegando ningún fotón. No está llegando ningún fotón, entonces aquí no se está generando ninguna ionización y aquí no está llegando ningún electrón, ningún fotón, ni generándose aquí en el fotocátodo ningún electrón por efecto fotoeléctrico. Pero puede suceder que por agitación térmica, suponiendo por agitación térmica, decide que uno de los electrones que estaban aquí tranquilitos en el primer dínodo se desprende del dínodo por agitación térmica. Como todo esto está alimentado con un sistema de multiplicación electrónica de alto voltaje, entonces por aquí este decidió que tenía mucho calor y se salió del dínodo y entonces golpea en el otro dínodo, se multiplica, golpea con los otros y entonces voy a tener yo una señal de salida, aunque no tenga ningún fotón en el ingreso. Y estos se llaman los dark pulses en inglés, o sea, los pulsos oscuros, y quieren decir que son pulsos que se generan aunque yo no tenga una señal de ingreso. Entonces, una cosa importante que yo tengo que hacer es tratar de mantener entonces, los sistemas al voltaje más bajo posible, pero que me garantice la operatividad, para que estos dark pulses sean los más pequeños posibles y yo les pueda diferenciar de los pulsos generados verdaderamente por partículas, o por radiación eh, que yo quiero detectar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entonces hay modos en los que inclusive ya conociendo todo sobre un PMT, cuando yo ya lo voy a instalar en mi detector, tengo que hacer un montón de pruebas primero para entender cuál es la señal útil que yo quiero trabajar y cuáles van a ser los dark pulses. O puede ser también otra cosa que puede suceder, que yo puedo saturar mi detector. Por ejemplo, yo lo calibro, digamos, de un modo una, para que me dé una señal. Aquí lo calibro y le pongo un alto voltaje para que me indique que sea 10 a las 6 veces la señal. Y suponte que que llegó un gamma ray burst es un evento que sucede muy raramente y que son partículas de altísima energía de beta electronvoltios que llegan al detector y entonces generan un pico, un montón de electrones de acá. Y entonces, como yo amplifique tanto porque no estaba preparado para ese tipo de cosas, lo que va a pasar es que entonces en vez de llegar y todo esto se va a saturar de un máximo de voltaje en el que al que pueda llegar mi sistema. Y entonces, en vez de tener el pico, debo tener aquí el, la, la señal como debería ser, tengo aquí cortada porque eso fue lo máximo que yo puedo recibir. ¿Eh? Supongamos que eso sea el 1 voltio que recibe mi sistema de digitalización y entonces esta parte me la perdí, ya perdí el gamma ray burst y eso no es bueno después. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En general, se toma la señal del ánodo, pero también se toma la señal del dínodo, del último dínodo, que está menos amplificada porque tiene una etapa de amplificación menos que la del ánodo. Entonces, así, digamos, con este truco barato, aumento el rango dinámico del detector, porque si este se saturó, este seguramente tiene un pico más bajo. Entonces, puedo todavía recoger la señal, aunque sea muy grande. ¿Ya? Entonces, en un fotomultiplicador podría tener yo dos salidas, dos canales por cada uno de los fotomultiplicadores. Entonces, por ejemplo, ya un sistema de detección más simple con un PMT, yo tengo dos canales para adquirir, entonces la electrónica debe ser capaz
de adquirir dos canales y cosas así. Ok, entonces, sigamos adelante. Entonces, ahora, la versión de silicón, entonces la versión moderna de los fotomultiplicadores se llaman los silicon photomultipliers. Y son básicamente basados en los fotodiodos. Los fotodiodos son diodos de unión que están hechos de modo que generan señales cuando la luz les golpea, ¿no? Lo que sucede, bueno, esta parte es la física de materiales que no sé si ustedes ya lo vieron o lo verán. Entonces yo puedo en un mismo silicio puedo alterar su composición para volverlo un material rico en electrones o rico o pobre en electrones, entonces con cargas positivas de huecos que se llaman más grande, entonces se habla de materiales tipo N, tipo P. Cuando pongo entonces estos dos en contacto, se crea una cosa interesante, podríamos hacerlo rápidamente para no perdernos, porque no es la cosa de la clase, pero rápidamente un diodo está hecho de, entonces un, eh, un semiconductor silicio tipo N, o sea, quiere decir que tiene un exceso de electrones, que está en contacto con em, con un semiconductor con silicio, en cambio que ha sido hecho de modo que tiene ausencia de electrones, entonces tiene, es de tipo P, tiene huecos tiene espacios vacíos. Si yo pongo en contacto estos dos, obviamente, como ustedes saben, entonces va a empezar un proceso de recombinación, entonces los electrones van a empezar a saltar de la parte N a la parte P para, para tratar de llenar los huecos, pero en ese proceso van a empezar como estos, a pesar de que aquí hay exceso de electrones, de que hay ausencia de electrones, son dos materiales eléctricamente neutros. Cuando empieza este cambio, cuando empieza este transporte de electrones de un lado a otro, se empieza a crear un desbalance de carga. El desbalance de carga crea un campo eléctrico un potencial que se opone, que empieza a oponerse a que los electrones pasen. Entonces se llega a un momento de equilibrio en el cual yo tengo, entonces creo prácticamente aquí una barrera de potencial entre una y otra región. Entonces esta región no hay portadores, hay una barrera de potencial y básicamente lo que hace el diodo es que si es que yo tengo entonces electrones que pueden superar esa barrera potencial, puede conducir electricidad, pero los electrones que vienen de esta parte no pueden superar su valor potencial, entonces no conduce. El diodo puede conducir solo en un sentido y no en el otro. Dicho rápidamente, pero obviamente la cosa es un poquito más complicada. Y entonces lo que sucede es que sucede algo así. Entonces, si yo veo la corriente que pasa por el diodo y el voltaje que le doy al diodo, si yo voy a dar a este diodo un voltaje, entonces puede llegar a un punto en el que aquí no está conduciendo porque no tienen la suficiente energía los electrones para superar esta barrera de potencial, pero hay un momento en el que pueden superarla. Entonces empiezan a conducir. Esta curva me dice eso. Entonces yo voy corriente cero y de un cierto punto, ¡pum!, la corriente. Lo que yo hago es básicamente trabajar con un fotodiodo cerca de esta zona, cerca de esta rodilla. Yo me pongo cerca de esta rodilla y cuando entonces llega del exterior mi, eh, cuando llega del exterior mi fotón de alta energía o de baja energía, esta, esta zona, genera entonces electrones que sí pueden saltar de esta barrera. Entonces, de donde estábamos aquí, nos pasamos acá, a esta zona que se llama de breakdown. Entonces, básicamente, el diodo que no estaba conduciendo empieza a conducir abruptamente. Después, cuando la energía se disipa, entonces
se regresa desde el quenching, o sea, el fotodiodo regresa otra vez a su posición de polarización reversa, donde prácticamente no consume corriente. Entonces, esto quiere decir que cuando llega un electrón, o cuando llega un fotón de baja energía, entonces el diodo que no estaba conduciendo empieza a conducir y otra vez va a generar un piquito, va a generar un pico que es proporcional a la llegada de este electrón. ¿Cuál es la ventaja de estos SiPMs? Que son hechos de silicio, por tanto son mucho más baratos, ¿no? Son muchísimo más baratos. Estamos hablando de que al por mayor pueden salir hasta por algunos dólares cada uno, y entonces montar un sistema con muchos fotodiodos, es decir, multiplicadores de silicio es mucho más barato. ¿Cuál es la desventaja, digamos así, desde mi punto de vista? Es el área de detección. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí, en esta foto de acá, aquí estamos viendo una matriz de SiPMs. Imagínense que cada uno de estos puntitos, cada uno de estos cuadritos es un SiPM. Para cubrir un área de pocos centímetros, más o menos del porte de una moneda de $1, para cubrir pocos centímetros yo necesito muchísimos de SiPMs. Entonces mi sistema de adquisición se vuelve un poquito más complejo. En cambio, como vimos antes, un PMT podría cubrir tranquilamente toda esta área y tengo solo una señal. Obviamente, la ventaja es que como yo tengo un SiPM que cubre una cierta área pequeñita, entonces ya tengo una matriz y automáticamente yo podría construir entonces un sistema en el cual no solo detecto una partícula que llegó, sino puedo también saber dónde llegó. Porque si puedo saber cuál de estos chicos generó la señal, entonces yo puedo saber en qué parte de este detector funcionó. Y esta es una realización ya más grande. Como aquí se puede ver, cada uno de estos pequeñitos es un SiPM. ¿Okay? Entonces, las ventajas. Otra de las ventajas que tiene el fotomultiplicador de silicio con el PMT es que necesita voltajes de polarización mucho más bajos. Entonces podemos hablar de entre unos 0, unos 20 a unos 50 voltios. Entonces ya son fuentes de alimentación que son mucho más baratas, son mucho más simples de construir y también más fáciles de implementar, como les decía, de diseñar, porque estamos hablando de voltajes bajos, no estamos hablando de miles de voltios. Y entonces, regresando a mis slides, entonces el pulsito que me generaría un SiPM. Que primero, la primera cosa que pueden ver es positivo, ¿no? Aquí tenemos más o menos, entonces son 2 milivoltios por división, entonces este piquito es de 4 milivoltios. ¿Ya? Hagan cuenta que el que les mostré del PMT era de 20 milivoltios, entonces puedo también recoger señales mucho más pequeñitas, mucho más pequeñitas, por tanto puedo recoger radiación de muy, muy baja energía. Y por eso parece que es más ruidoso, pero es solo porque, como ustedes ven, entonces esto es básicamente a 4 milivoltios de profundidad, entonces de todas maneras igual que el PMT prácticamente puedo considerar una señal que no tiene ruido y eso es muy bueno para cuando yo tenga que tratarlo. Entonces la desventaja, digamos así, es que yo puedo construir al menos en cuestión de alta energía,
puedo construir detectores, pero si quiero hacerlos de áreas muy grandes, entonces necesito una cantidad muy grande de SIPMs, por lo que me voy a aumentar muchísimo el número de canales y cosas así, entonces va a ser un poquito más complicado. Preguntas. No me digan que no tienen preguntas. Entonces, esa señal es bastante ruidosa. ¿Y qué fue lo que dijo respecto a eso? En realidad parece que es ruidosa, pero no lo es, porque como te decía, mira, como ves acá no sé si puede ver bien, en la escala vertical estoy en escala de 2 milivoltios. Esto quiere decir esta, que el alto de esta señal es 4 milivoltios. Entonces, no es para nada ruidosa porque el ruido más o menos está contenido en 1 milivoltio o menos. Entonces, no es tan ruidosa como yo me espero. Se consiguen pulsitos más grandes de los IPMs, pero en realidad están siempre entre los máximo 20, 50 milivoltios. Pero mantiene esa pureza de la señal. Profe, ¿en qué consiste el voltaje de polarización? El voltaje de polarización consiste porque, como te decía, yo tengo que mantenerle a este diodo en déjame regresar al slide precisamente, tengo que mantenerle al diodo en esta zona de trabajo. Entonces, este es el voltaje de Bayes de polarización. Si yo, por ejemplo, le mantengo en esa zona de trabajo, aquí no va a pasar corriente nunca. Entonces, si llegue lo que llegue, nunca voy a dar una señal. Si le pongo acá, siempre va a dar señal, va a estar saturado, va a estar mandando siempre señal, así llegue lo que llegue. Entonces, yo le tengo que mantener justamente aquí en la rodilla para saber que no va a llegar señal a menos de que haya un fotón que llegue y entonces me mueva hacia la parte de breakdown. Ese es el voltaje de polarización, al cual yo le debo mantener al SIP. Alguien pregunta sobre un CDC y un SIPM. Un CDC es algo parecido, es un arreglo de sensores de luz, pero que son sensores de luz en otros rangos. El rango del visible, que son los que se usan en prácticamente las cámaras digitales de nuestros celulares, de nuestras cámaras, porque son hechos también de silicio, pero están hechos para la luz visible. El SIPM es la versión de silicón del PMT, entonces está hecho también justamente para moverse, para detectar luz en el rango de la dice de los espectrómetros portátiles. Sí, o sea, claro, lo bueno de los IPMs es que, entonces yo como te hice ver acá como te hice ver acá en ese dibujo, yo puedo crear entonces estos arreglos de IPMs, que son bastante pequeños, entonces puedo pegarle un centrifugador pequeño y tener un sistema de detección con una fuente también pequeña, entonces alimentada solo con baterías y podría ser algo portátil. Entonces, lo que hace un espectrómetro básicamente, a más obviamente recoger la energía, también entonces tendrá diferentes rangos de energía para poder yo detectar diferentes constituyentes de un material. En realidad, cómo funciona el espectrómetro es que yo le mando una señal, pues yo genero una señal de, le mando una señal de cierta longitud de onda perdón, no sé qué está pasando aquí. Déjame ver. Última cosa. Entonces, ¿cómo funciona el espectrómetro, digamos así, para decirlo en breves
en breves rasgos, yo tengo una fuente con la que genero luz en una cierta longitud de onda. Esta golpea con el material y este material puede, por ejemplo, si es un espectro de absorción, absorber esta longitud de onda. Y si yo absorbo esta longitud de onda, si pongo aquí mi detector, y pongo por ejemplo mis IPN, si es que no, si es que aquí se absorbe toda esta longitud de onda, los IPN no va a detectar nada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que esta es la longitud de onda donde absorbió, entonces yo voy a tener un pico de vacío acá y todo el resto va a ser la otra radiación. Entonces yo hago un barrido en realidad desde una longitud de onda 1 hasta la longitud de onda 2, pongamos. Entonces aquí sería 1 y 2, y donde absorbe el material, aquí va a haber un pico. Si es de emisión, es del contrario, en cambio yo le mando luz, este absorbe luz, luego emite luz en una cierta longitud de onda, y entonces ahí también va a recoger esa luz, y lo que voy a tener es que voy a tener un pico en la longitud de onda de emisión del material. Si no hay más preguntas, chicos, yo les agradezco muchísimo por su atención a esta clase. Nos vemos entonces el día lunes. Y los dejo para que se relajen un poquito, que ya quedan solo 10 minutos para las 9. ¿Ok? Gracias a todos. Muchas gracias, Denise. Profe.